Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un vídeo más de Retrologando. Hoy además con un tema que le da mucho sentido al canal. Ya sabéis que nos dedicamos a los recuerdos colectivos, a los acontecimientos, a las personas que de alguna manera han influido en la segunda mitad del siglo XX. Y en lo que se refiere a literatura, no me atrevería a decir solo literatura infantil, porque este libro es absolutamente universal. Hoy vamos a hablar sobre El Principito. El Principito, como todos conocemos, es un libro escrito por Antoine de Saint-Exupéry, Antoine Roger, que era su verdadero nombre, conde de Saint-Exupéry. Un cuento poético, un tratado filosófico, si queréis, que fue escrito en 1943 y que además agranda su leyenda, además de con el contenido, también con el hecho de que su autor, Saint-Exupéry, no pudo ver publicado esta obra. Para entender la temática del libro, quizá hay que indagar un poco en la vida del autor. Lo digo porque El Principito narra la historia de un ente, no se sabe bien si es un niño, una persona pequeña, un transgénero, en fin, de alguien que llega de otro planeta y se encuentra con un aviador en el desierto. Y precisamente Saint-Exupéry era aviador, un apasionado de los aviones, y de hecho de esa pasión hizo su vida, además de la literatura. El Principito es un libro que no cuesta entender, pero hay que comprender. Yo siempre pongo mi caso particular. El Principito es o está considerada como una obra infantil para niños, y sin embargo, y creo que esto le ha pasado a mucha gente, yo la leí cuando era pequeño, cuando era un niño, y básicamente porque era un trabajo de clase, y sin embargo no entendí nada de lo que sí entendí o comprendí cuando era mayor. De hecho, al ver el entusiasmo de mi profesora cuando nos mandó leer el libro, y sobre todo después de ver, de comprobar, de vivir las reacciones de mis compañeros, todos ellos encantados con lo que habían leído, llegué a pensar que yo era un bicho raro porque no entendía nada. Tanto fue mi esfuerzo, ya no por entender, sino por aparentar que me había gustado, por aparentar que había entendido. Yo sabía que era un libro, era una obra maestra absolutamente universal, y no solamente porque estuviera de moda, sino porque estaba considerada así. Pues como yo sabía eso, me esforcé en aparentar, y mucho además, que yo también iba por esa senda, también iba por esa vereda. Así que hice una redacción, creo que nos mandaron, no creo que fuera un comentario de texto, porque estamos hablando pues que de la edad de 10 años, 11 a lo sumo, que hasta recibí un reconocimiento de la clase de mi profesora. Ya de mayor, o por lo menos ya en etapa adulta, después de haber pasado la adolescencia, quizá al final de mi juventud, porque estamos hablando de cuando me llamaron a la mili no la hice, pero tuve que ir a lo que antes se llamaba el campamento. Ahí estuve 19 días antes de que me echaran. Yo particularmente no tenía ningún interés en hacer la mili, el servicio militar obligatorio, pero un problema visual que sigo manteniendo ahora, pues provocó mi salida. Esto que te decían que te licenciaban, me parece, o la blanca, no me acuerdo bien exactamente. Bueno, el caso es que a mí me llamaron a filas. Ese año además se libraba el 50% del contingente, así que no pedí prórroga porque después de hablarlo con unos amigos, pedir prórroga significaba ir a la mili en el primer reemplazo del siguiente año que no echaran la prórroga. Me la jugué a una carta y me tocó Almería. Bueno, pues en el petate que te daban, yo ahí metí ropa, la imprescindible, pero la mitad del petate iba con libros, pero con libros además tochacos que pesaban un montón. De eso me acuerdo perfectamente. Yo no me llegué a vestir de militar, pero tenía que estar con el resto de compañeros mientras pasaba exámenes médicos y demás.
encontré a un compañero que sí que estaba haciendo la mili de verdad, no como yo que estaba esperando tribunal médico, que también era un amante de la lectura y que había traído pues también libros, no sé si tantos como yo, pero lo cierto es que nos intercambiábamos libros. El caso es que un día tuve que ir a Granada, al hospital militar, para pasar el tribunal, que se llamaba, y yo los libros que había llevado, aunque eran muchos, algunos eran para releerlos y otros pues sencillamente no tenía muy claro si me interesaban. Sí que vi que mi compañero tenía El Principito y de repente me acordé de aquella experiencia en clase, así que se lo pedí y me lo fui leyendo en el tren creo que fuimos a Granada. Me lo leí para allá y me lo leí de vuelta otra vez a Almería, me lo leí 2 veces y ahí empecé a comprender el auténtico significado, por lo menos lo que a mí me trasladaban las palabras de Saint-Exupéry. Empecé a entender todo lo que había escuchado en aquella ocasión donde yo no había entendido nada, pero sin embargo me había esforzado por aparentar que sí lo hacía, lo que hoy se consideraría un postureo. Y es que El Principito es una obra maestra, una obra universal. Hay bestsellers que seguramente los conocerá mucha gente, pero a día de hoy y desde hace ya muchísimos años, cualquiera que tú le preguntes, oye, ¿El Principito qué es?, te va a contestar que es un libro, que es un texto. Quizás no todo el mundo sepa el autor, no, quizás no todo el mundo sepa que sea de Antoine de Saint-Exupéry, pero lo cierto es que la obra como tal sí que está en la memoria colectiva de prácticamente todo. Como decía anteriormente, Antoine de Saint-Exupéry era aviador. Nació en Francia, estudió en Suiza y luego, con esa pasión que decía, que convirtió en su profesión, estuvo destinado en varios lugares, ¿no? Hacía la ruta de Francia pasando por Barcelona, Málaga, hasta Casablanca, Marruecos, con el Sáhara, en las antiguas colonias francesas que estaban más al sur, y eso le dio cierta impronta en un momento, en una situación y sobre todo en una época donde conocer mundo no era tan fácil. Además, también vivió en Buenos Aires, en Argentina, y en Nueva York, en Estados Unidos. Precisamente allí en Estados Unidos es donde se cree, porque sobre este tema hay varias teorías, que se inspiró para escribir El Principito. Unos dicen que fue el hijo de una leyenda de la aviación, como era Charles Lindbergh. Eran amigos, evidentemente, ya digo, por esa vinculación estrecha e intensa que tenía Saint-Exupéry con el mundo de los aviones, y otros dicen que fue el hijo del filósofo Charles de Konig. Así que, por lo visto, ambos niños eran así de esas características, eran rubios, con el pelo platino, como rizado. En definitiva, características que se asemejan mucho al personaje que luego escribió. Hay que decir también que Saint-Exupéry tenía una producción literaria anterior. Por ejemplo, había escrito una autobiografía que se llamaba Tierra de Hombres, que de alguna manera lo dio a conocer en el mundo editorial. Por eso, ya digo, en una época, hay que trasladarse a ella, donde el tema de publicar no era tan sencillo, había que adquirir cierta fama, había que tener ciertos padrinos. Bueno, pues él lo consiguió y gracias a eso también publicó El Principito. El libro en sí trata sobre un ser un tanto indeterminado que era príncipe en su país, que vivía en un asteroide, concretamente el asteroide B612, un asteroide que estaba compuesto, bueno, era muy pequeño, dice en el libro que era del tamaño de una casa, con 3 volcanes, uno de ellos inactivo, con una rosa a la que cuidaba. Llega a la Tierra, como nos enteraremos posteriormente, y aterriza en el desierto. Y se encuentra allí con un aviador accidentado que estaba intentando arreglar su avión. Bueno, pues la experiencia de El Principito en los planetas anteriores que había visitado era de hablar con la gente, o al menos con las personas, aunque en casi todos los planetas en los que había recalado eran personas, porque solamente había una, y de todas ellas había aprendido algo, pero no precisamente por sus valores, sino por todo lo contrario. Por ejemplo, había estado en un planeta donde había un rey sin súbditos, es decir, era rey de nada porque allí no había nadie más que él. Sin embargo, él se consideraba rey. También acudió
a otro planeta donde había un hombre muy vanidoso, a otro donde había un borracho que, por cierto, bebía para olvidar que era borracho, es decir, bebía para olvidar que se daba a la bebida. También recaló en el planeta de un farero que encendía su faro una y otra vez cada minuto. Y por último, antes de llegar a la Tierra, recaló o aterrizó en el planeta donde habitaba un anciano geógrafo. Precisamente el anciano geógrafo fue el que le recomendó que su próxima parada podría ser la Tierra. Así que con su asteroide, que era su vehículo y su casa, un asteroide que, como he dicho antes, era del tamaño de una casa, se dirigió a la Tierra. Allí apareció en un desierto, con lo cual su primera impresión fue la de pensar que el planeta estaba deshabitado. Sin embargo, después de andar un poco, se topó con este piloto accidentado que bien se podría pensar que era el propio autor, el propio Saint-Exupéry, porque las características y sobre todo las coincidencias eran muchas. Saint-Exupéry a lo largo de su vida profesional había tenido muchos accidentes, incluso algunos de ellos en el desierto, donde llegó a estar hasta 4 días desaparecido. En fin, había tenido múltiples fracturas, me refiero a romperse huesos y a estar muy grave en estos accidentes, así que podríamos pensar que el piloto, que además también actúa como narrador de la historia, era el propio Saint-Exupéry. Bueno, pues el Principito le pide que dibuje un cordero. Fue un poco su primera relación, su primera, como hoy diríamos, interactuación con el piloto. Este realmente pensaba que no sabía dibujar y después de varios intentos finalmente lo que hizo fue dibujar una caja y le dijo al Principito: aquí tienes tu cordero. Como no veía ningún cordero Principito, preguntó, porque eso sí, luego creo que lo vamos a comentar, una de las enseñanzas que nos deja este texto es precisamente lo de uno es grande no por lo que sabe, sino por lo que pregunta. Bueno, pues el Principito le preguntó ¿dónde está el cordero? Y en un alarde de ingenio el piloto le contestó: el cordero puede estar dentro de la caja. Ahí es cuando el Principito le cuenta en los sitios donde ha estado, en los planetas donde ha estado y lo que ha extraído de positivo, lo que ha aprendido de cada uno de ellos. La capacidad de los niños para ver más allá de lo evidente es una de las primeras cosas que denotamos en el texto. Y a partir de ahí comenzamos a vislumbrar, comenzamos a través de metáforas que no me quiero meter mucho en el aspecto literario porque hay gente más entendida que yo para hacerlo, pero lo cierto es que se traduce muy bien el hecho de que al Principito le gusta la gente con talento, la gente con capacidad, la gente inteligente que hace algo por los demás. Y es que el Principito piensa que una persona con éxito no es aquella que tiene más poder, sino a la que le gusta más servir al resto, a la que le gusta más apoyarse en el resto, a la que le gusta más ayudar al resto de personas. Otras de las enseñanzas, múltiples enseñanzas que nos deja el libro, en este caso su autor, evidentemente porque fue quien lo escribió, Antoine de Saint-Exupéry, es el hecho de no temer al fracaso, o por lo menos de no dar por hecho de antemano el fracaso. A veces renunciamos a cosas por el miedo a fracasar. El caso es que si no se intentan, nunca podremos saber si el paso que íbamos a dar era acertado o no. Seguramente en un libro que tiene más de 75 años ya no voy a cometer un sacrilegio si desvelo el final, pero en cualquier caso yo prefiero que seáis vosotros, si no lo habéis leído, quienes saquen las consecuencias después de leer el texto entero. El libro se publicó en 1943, lo publicó una editora norteamericana, así que su primer texto era en inglés, era traducido. Es verdad que una semana después salió en francés, en el texto original, y es que en aquellos momentos Francia estaba ocupada estaba ocupada por Alemania, por los nazis, porque se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Saint-Exupéry en esos momentos se encontraba en Estados Unidos como activista para que Estados Unidos interviniera. Todavía no había decidido intervenir y así las cosas. El libro no se publicó en Francia hasta que no fue liberada.
con lo cual hubieron de pasar 2 o 3 años antes de que los franceses pudieran leer, apreciar la obra. Cuentan, esto no está datado, pero es verdad que circula, y eso no sé si es una leyenda o no, pero está bastante reconocido al menos, que sí que se colaron o filtraron unos textos ilegales que decían que circularon por Lyon sobre todo, pero ya digo, eso no hay constancia, por lo menos no está datado lo suficiente. Para encontrar una traducción al castellano hay que avanzar unos años hasta 1951, cuando Bonifacio del Carril, un abogado político y diplomático argentino que ya había traducido otros textos del francés al castellano de otros autores, pues hizo la transcripción para la editorial MC concretamente, que es esta versión es del 89, está reeditada en el 89, pero es la misma que se editó en ese año, en el 51. Hay que decir, no lo hemos dicho anteriormente, que todas las ilustraciones, que son muchas y muy bonitas, del libro, también las hizo el propio Saint-Exupéry. Era una persona con inquietudes no solamente literarias, sino, bueno, la contraportada evidentemente es la típica imagen del Principito, y en todas sus páginas prácticamente hay una ilustración, dos, en fin, es un texto fácil de leer y que quizá por esto de las ilustraciones de los dibujos se considere o se consideraba, sobre todo al principio, que era una obra infantil en la que, ya digo, a mí me costó entenderla hasta que fui mayor. A lo largo de los años ha habido más traducciones o más personas que han traducido El Principito. Destacamos, por ejemplo, la de José María Francés, destacamos también la de Luis Fernández y sobre todo la de José Hierro, el poeta español, que también le dio cierto toque personal a esa traducción. Gracias a estas personas podemos disfrutar en España y en todos los países de habla hispana de una obra maestra como es esta, cosa que tampoco es extraña porque El Principito está traducida a 200 idiomas exactamente. Es uno de los pocos libros, por ejemplo, que está traducido al latín, es decir, está considerada, bueno, ya digo, como una obra maestra. No voy a decir yo, porque es otra temática, incluso es otra narrativa, pero podría ser equiparable perfectamente al Quijote. Para nosotros, El Principito es una de las obras maestras de la literatura universal. Y con esto hemos llegado al final. Queríamos hacer una reseña, una review de El Principito. Hemos intentado no entrar en vericuetos porque es verdad que este libro, esta obra, tiene bastantes puntos de análisis, desde el metafísico al filosófico, por supuesto al literario, al estructural, en fin, que se puede analizar desde muchísimos puntos de vista. Nosotros, en la temática del canal, lo que hemos querido es dar fe que este libro es de la segunda mitad del siglo XX, y del resto y de la eternidad, porque este libro será eterno siempre. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like. Si además queréis seguir viendo vídeos de este canal, no tenéis más que volver por aquí. Y si además queréis saber cuándo los subimos, además de volver por aquí, pues os suscribís y le dais a la campanita, bueno, pues para estar informados sobre todo lo que aquí hacemos. Normalmente publicamos entre 5 y 6 vídeos a la semana. Puede parecer mucho, pero es que los recuerdos son infinitos. Nos despedimos hasta el próximo vídeo con el deseo, evidentemente, que os haya gustado y con la intención que os hayamos acompañado durante un ratito.